Café Viena. Acompáñenos a la Viena de principios del siglo XX, a un local situado en la plaza del Dr. Karl Lube, para hablar con el profesor Martin Krause, nuestro invitado, uno de los grandes referentes de nuestro tiempo en lo que a divulgar las ideas de la libertad se trata, y un clásico de las universidades de verano del Instituto Juan de Mariana, nos contará su peculiar manera de llegar al liberalismo en la Argentina de su juventud y repasará su dilatada trayectoria docente. No se lo pierdan. Primer acto. Introducción. Martin Krause, bienvenido a Café Viena. Un placer, muchas gracias por la invitación. Gracias por estar con nosotros. Queríamos empezar preguntándote por cuáles son los primeros recuerdos de tipo intelectual que te vienen a la mente siendo niño, las primeras reflexiones que tú pudiste hacer y de las que te acuerdes. No sé si recuerdo tanto, pero en mi casa, que era una típica familia de clase media, digamos, había un cierto ambiente cultural, de lectura, de literatura sobre todo. Y yo veía a mi madre, más que nada, y también a mis hermanas leer bastante. O sea que había algo de eso, pero no tanto, te diría, relacionado con la economía o la política, nada de eso. Pero había un cierto interés por ideas, sí, algo de eso había, sí, es verdad. Y ahora que nombras a tu familia, ¿qué tipo de familia era? ¿Qué valores recibes de tus padres? Y qué educación también es la que te dan. Sí, como el nombre lo indica, por mi padre vengo de familia alemana. Sí, mis abuelos llegaron a la Argentina en el año 1912 y él se integró más a la comunidad local, digamos, a partir, debo decir, de la Segunda Guerra, porque por lo que yo tengo entendido, aunque apenas los conocí, mis abuelos eran antinazis y buena parte de la comunidad alemana en la Argentina de pronto era pro-nazis. Entonces, al alejarse de eso, es como mi padre se integró más a la vida local. Con decirte en mayor detalle, él en vez de ir al club alemán, terminó siendo socio de un club argentino, del que luego yo empecé a ser miembro. ¿no? Sí, entonces, es un buen ejemplo de su integración en la sociedad argentina. Exacto, creo que en parte se vio acelerado por eso. Por el lado de mi madre, era una familia con más años aquí, tal vez ya llegados en el siglo XIX, de familia de origen vasco. Sí. Y después esto, era una familia, ya te digo, de típica clase media. Mi padre no había estudiado en la universidad, pero empezó a trabajar en lo que luego... Empezó a trabajar primero, ¿sabes?, en el Hotel de Inmigrantes. El Hotel de Inmigrantes era, y todavía está el edificio en el puerto de Buenos Aires, era un hotel que recibía a los inmigrantes y les otorgaba, no sé, 1 día, 2 días, 5 días, desde que bajaban del barco hasta que se acomodaran un poco y partieran para algún otro lugar. Por ese hotel, te imaginás, pasaron cientos de miles de personas y él empezó trabajando ahí y luego empezó a trabajar en lo que sería el Banco Central, curiosamente. O sea que yo tenía... pero él estaba en el área de... los bancos, tú sabes, tienen área de política monetaria y área de supervisión del sistema financiero. Él estaba en esta segunda, en el área de supervisión de bancos. Y ahí deben haber surgido conversaciones al respecto, pero yo no me siento como que eso me haya influido demasiado. Y mi madre era maestra, y fue maestra toda su vida. ¿Y recuerdas una infancia en ese sentido, una vida acomodada y feliz en aquel contexto? Muy esa media, como te digo, era típicamente de la sociedad argentina, una familia, eso sí, es antiperonista. No eran peronistas, no estaban muy involucrados políticamente, pero claramente rechazaban los abusos del gobierno original, ¿no es cierto?, de Perón. Y lo mío fue una niñez y una juventud
como son en buena medida de pronto los suburbios de Buenos Aires, dedicado a las amistades con amigos y a los deportes. Eso era lo que era mi juventud. Y ahora has citado a Perón y obviamente te quería preguntar por el contexto político y económico, de alguna manera, si no de tu infancia, ya un poco más avanzado, de tu juventud, si recuerdas que te marcase especialmente tu personalidad, esa Argentina de la época en la que uno se va formando como persona. ¿Eso te marcó? ¿Fueron recuerdos que luego te han ido condicionando? No, yo me veo en cierta forma bastante aislado de eso. Ya te digo, la vida era vivir en las afueras de Buenos Aires, estar todo el día en el club. Lo único que me interesaba, lo más que me interesaba en la época en la cual empezaba a ser adulto era el rugby y las chicas, obviamente. Así que ese era mi único interés. Yo estaba fuera de todo. Por eso debo decirte que tal vez el gran shock que yo tuve fue empezar a ir a la universidad. Porque ahí me encontré con un mundo absolutamente nuevo y desconocido, que eso sí fue un shock. ¿Por qué decides empezar la licenciatura de Economía? ¿Qué te lleva a dar ese paso? Bueno, la verdad que debo decirte, primero hice un intento, pero que duró muy poco, en arquitectura, en la Universidad de Buenos Aires también. Pero después como que no sé qué es lo que me hizo pensar que no me entusiasmó. Y debo decir que tampoco era muy consciente y de tener una vocación definida, sino que pensé que a lo mejor estudiando economía o administración, no estaba claro todavía en ese momento, simplemente iba a haber más oportunidades de trabajo, pero no porque tuviera una vocación por el tema en ese entonces, ¿no? A veces envidio hasta aquellos que los ves que son, como te diría, tienen 6 años y saben que van a ser pianistas, ¿no es cierto? Yo no sabía, en esa época era un adolescente bastante hueco tal vez en todo ese tipo de cosas. ¿Y entras en la Universidad Católica? No, en la Universidad de Buenos Aires. Ah, vale. Sí. Y ahí en la Universidad de Buenos Aires en los años 70 era algo digno de ver. Era algo increíble, te diría, porque es la época del auge de la efervescencia izquierdista en América Latina y de movimientos guerrilleros, de movimientos de izquierda y de absoluta efervescencia de eso en la facultad. Entonces, para mí eso fue un terrible shock, encontrar todo eso, esa vida, esa politización que había dentro de la facultad fue algo absolutamente nuevo, en lo cual yo me di cuenta que llegaba ahí y digo, yo esto no sé qué es, no entiendo y tengo que aprender. ¿Y de alguna manera abrazas el izquierdismo o siempre te generó cierto rechazo? Es verdad, eso me había atraído por todo eso. Fíjate que en esa época, para poner, yo creo que el grupo que había más de las agrupaciones estudiantiles, el grupo que había más a la derecha era prácticamente el PC prosoviético, y ahí estaban todos a la izquierda. Y entonces toda la discusión era entre maoístas, trotskistas, o ya incluso un paso más allá, los que estaban en los grupos de guerrilleros. Ahí se le decían, esos eran los ferreteros, los que andan con los fierros, ¿no es cierto? El resto no, el resto eran agrupaciones estudiantiles, y en esa época empieza a surgir en forma muy potente una agrupación de juventud peronista. La juventud peronista que era, yo diría, el brazo político en la juventud de Montoneros. Y eso empieza a dominar el movimiento estudiantil cuando yo estudiaba. Pero se ve que yo ya estaba vacunado contra el peronismo, porque nunca me gustaron estos. Yo conversaba con los maoístas, con los trotskistas, me anotaba en toda manifestación que hubiera, yo iba. Y entraban al aula y decían, hay que salir porque hay una marcha contra la guerra de Vietnam, y yo iba. Hay que cortar la calle, y yo iba. Hay que tomarla, nos quedamos acá en la facultad porque vamos a tomarla en protesta de no sé qué, y yo me quedaba.
O sea, sí simpatizabas con el comunismo, pero siempre ese rechazo o recelo del peronismo. Ya recelo del peronismo. Y a la izquierda ahí la veía, no sé, divertida, tenía que aprender mucho, buscaba aprender, leía mucho. Y bueno, y me había metido en ese mundo y había logrado, bueno, básicamente entender las diferencias entre lo que era. Empecé a rechazar también mucho al PC prosoviético, ¿no es cierto? Como cosa estalinista, ¿viste? Totalitaria, ¿no es cierto? Y eso también lo rechazaba. Entonces me quedaba, pero esto en las conversaciones que había ahí me quedaba de pronto, y me había hecho amigos en los otros grupos. Y así era como participábamos en eventos que la verdad que después fueron históricos en la Argentina. Yo parezco Forrest Gump, ¿viste? Que salía en las fotos de todas esas cosas. No sé, volví a Perón a la Argentina, iban todos a Ezeiza y yo fui. Perón echó a los montoneros de la Plaza de Mayo ahí en un acto y yo estaba del otro lado, pero estaba, porque iba a todas partes, ¿no? Entonces... Testigo directo. Sí, tal cual. Y ¿esto te dura durante tu etapa de estudiante y luego también con el doctorado? Eso ya no, porque en esa época creo que donde empiezo a cambiar eran dos cosas. Cuando me había metido en todo este mundillo, además había dejado de jugar al rugby. Y no iba más, y me pasaron dos cosas. Una, que obviamente extrañaba eso y quería volver con los que habían sido mis amigos de toda la vida también. Y otra también, que en uno de esos veranos me anoté, increíblemente, ¿no? Pero solo, creo, me anoté en una especie de tour, te diría semi-académico de vacaciones. Era una agencia de turismo que te organizaba un viaje en el verano a Chile, que era no solamente conocer Chile, sino que además era la Chile de la época de Allende, conocer Chile y además tener, como si te dijera, conferencias en universidades con estudiantes, y te armaban como una agenda de conversaciones políticas también, ¿no? Y yo llegué a Chile y bueno, eso, no sé, esa sensación de caos, de desorden, ¿no es cierto? Fue también empezar a decir esto, no sé si esto realmente está funcionando. Yo lo cuento siempre con una anécdota que no es estrictamente real, pero que en cierta forma lo ejemplifica, que es eso de encontrarte que de pronto tus valores y las cosas que vos siempre quisiste van por otro lado, porque en esa época, en Chile, recuerdo de haber encontrado un libro, que de hecho es un libro que se llama de un sociólogo chileno que se llama Ariel Dorfman, y el libro era algo así como, no me acuerdo exactamente el título, El imperialismo del Pato Donald, ¿no es cierto? El argumento de él era que había una penetración del imperialismo yanqui a través de la figura del Pato Donald y de todos los personajes de Disney, ¿no? Y yo había sido tan feliz en mi niñez con el Pato Donald, que yo, ahora me venís a decir que es un agente de la CIA, no me cerraba mucho eso. Acá hay algo que no camina, ¿no? Bueno, no era estrictamente eso, pero yo empecé a tener mis dudas al respecto. Justo coincidí en ese mes que visité a Chile. Fíjate esa cosa que increíble que pasó. Fidel Castro fue a visitar a Chile y se quedó un mes. Justo y yo estuve justo ese mes ahí en Chile, ¿no? Entonces, bueno, se ve que lo que veía ya no me empezó a gustar mucho. Y cuando volví y terminé la facultad, pasó algo también bastante histórico. Yo ya ahí estaba más... de nuevo, no era que, más que nada era que había vuelto al rugby, a jugar a ese mundo, y yo había pedido, había un régimen en la Argentina, había servicio militar obligatorio,
pero había un régimen que podías pedir una prórroga si estabas estudiando, y yo la había pedido. Entonces terminé la facultad y me tocaba hacer el servicio militar. Bueno, como te digo, yo había vuelto al deporte y todo eso era mi vida, y me llaman y tengo que ir al servicio militar. ¿Cuándo tengo que ir? En marzo de 1976, que es el 24 de marzo fue el golpe de Videla. Y yo había entrado al ejército una semana antes. Bueno, obviamente no hicimos nada en ese momento porque éramos recién llegados pero yo me pasé ahí como 7, 8 meses porque... Con la tensión, ¿no? Sí, hacíamos... básicamente no era tan duro, te diría eso, era básicamente proteger el cuartel. Era un cuartel que era de arsenales, que no sé ni qué había, fabricaban algunas cosas, digamos, pero nada demasiado importante. Pero como la guerrilla atacaba destacamentos o batallones, entonces la única función que teníamos era la de protegerlo, tenías que hacer guardia. Ahí me empecé, además, se ve que venía de época de descontentos, claramente siempre tuve algo de, si querés, de rebelde adentro, porque yo no podía entender eso de que hay que obedecer órdenes ciegamente, ¿no es cierto? Entonces a mí me agarraba un suboficial y me decía, empieza a correr para allá, y a mí me daba ganas de parar y darme vuelta y decía, a ver, conversemos sobre esto, a ver, ¿cómo que tengo que salir corriendo para allá? Y a usted, aparte, va a ser el que me va a dar órdenes a mí. En fin, yo no podía entender eso, aunque ellos, supuestamente es una lógica militar, que en un momento de conflicto, de guerra, hay que hacer eso, hay que obedecer a esa norma, pero a mí me costaba muchísimo hacerlo. Y además me di cuenta de la terrible ineficiencia, y ahí es cuando, si querés, empecé a darme cuenta de que mi principal foco iba contra el Estado, porque yo me daba cuenta de que esta gente me quita un año a mí de mi vida, me mete acá adentro. Y vos sabés el entrenamiento que me da, me hizo, durante un mes me hicieron correr, saltar para arriba, saltar para abajo, lo cual no me venía mal, porque yo jugaba al rugby y estaba muy bien entrenado, entonces como pocas veces. Pero después, el único entrenamiento que tuve fue 5 tiros con un rifle, que el rifle además era un Mauser, que era un rifle B de la Primera Guerra Mundial, más o menos, ¿no? Track, tenías que hacer así, poner la bala. Yo digo, yo no sirvo para nada, ¿te imaginas? Que a mí que me entrenaron para qué. Y después me pusieron, como yo había estudiado economía, me pusieron en una oficina, supuestamente la oficina, suponte, de contabilidad del regimiento, donde había una señora que era la contadora que me dijo, bueno, séntate ahí y no hagas nada. Y yo iba ahí, me aburría, no hacía nada, leía otras cosas y bueno... Se ve que ahí empezó también a... Así se explica el desastre de las Malvinas, entonces. Bueno, seguramente, porque iban conscriptos que sabían, no sabían nada, pobres chicos, estarían más o menos como yo. Y ahí me pasó otra cosa más, fíjate que yo salgo y al año o a los 2 años viene un conflicto con Chile. Los militares argentinos hasta, se ve que era la locura tal, estaban dispuestos a invadir Chile por 3 islitas ahí en el sur de Tierra del Fuego, ahí en el final de todo, ¿no? ¿Y qué te cuento? Que empiezan a reclutar reservas y me llaman de nuevo a mí. Yo me quería morir, ¿viste? Porque yo ya había hecho eso y me llaman de nuevo y tuve que estar un mes porque eso se resolvió rápido y se fueron, pero de nuevo también ahí empecé a odiar a los militares. Entonces siento una mezcla de tu interés de volver al rugby, no estar demasiado involucrado en todos los jaleos de revolucionarios, la experiencia de ver el Chile de Allende y tu experiencia con el servicio militar obligatorio, sales un poco vacunado del Estado, del socialismo. Y después, si querés, tal vez también yo me puse en un plan en esa época de aprender idiomas. Yo había ido a un colegio con inglés, o por lo menos en parte con inglés, y me di cuenta en ese momento, digo, yo no puedo leer una revista. Entonces me acuerdo que me puse, aparte de que yo tomara clases acá y allá,
me puse en un plan de leer todo en inglés o en francés. Y entonces empecé, y en esa época era un experto, porque me compraba todas las semanas la revista Time. Y era la época de Ronald Reagan también, así que un poco tal vez también, pero yo iba por el idioma, sí. Pero se ve que lo que leía eran las noticias de lo que ocurría en esa época en los Estados Unidos, entonces estaba súper informado sobre eso. ¿Y ese es el conato de tu llegada al liberalismo? No, es decir, ahí está claro que me alejé, pero se ve que todavía no tenía algo demasiado definido, y lo que se dio es ya trabajando, siempre tuve interés primero por temas internacionales, y empecé a trabajar, curiosamente, bueno, en el Estado, en la Secretaría de Comercio Internacional. Y con la Secretaría de Comercio Internacional empecé a viajar, lo cual también fue algo de apertura mental, ¿no? Porque vos salís de un pequeño barrio de las afueras de Buenos Aires y acá empezás a conocer el mundo. Yo el único lugar donde había ido era a Chile, como te dije, y a Brasil, y al Uruguay. No sabía más nada. Pero ahí en ese viaje en ese trabajo empecé a ir a lugares bastante exóticos para alguien que empieza a viajar. Empecé a ir a Arabia Saudita, a Sudán, a Rumania, bueno, siempre pasaba por Europa y empezaba a conocer Europa allá. Entonces, qué buen bagaje. ver países que funcionan y países que no funcionan también es una señal de que hay algo ahí, de que en un lado funciona y en otro no. Pero debo decirte que en cuanto a las ideas específicamente, yo me quería ir del Estado. Yo decía, acá voy a terminar siendo un burócrata. Mi padre había trabajado toda su vida en el Banco Central y se jubiló ahí. Tal vez yo que no quería algo de ese tipo y dije, yo me tengo que ir al sector privado. Y efectivamente me fui. Estuve a punto, o de hecho casi había entrado en lo que es la carrera diplomática comercial. En la Argentina hay un área comercial de la carrera diplomática, pero yo dije, no, me voy al sector privado. Y de ahí me fui a una empresa privada de seguros, y al poco tiempo empecé por haber conocido a alguien, empecé a trabajar en una consultora económica de quien en ese momento era el principal dirigente liberal de la Argentina. Había una persona que había sido ministro de Economía, era ingeniero en verdad, pero era como el personaje y el líder del liberalismo en la Argentina. Este señor se llamó Álvaro Alzogaray. Y estaba más bien vinculado él a la política. Siempre creaba un partido político liberal, pero después venían los militares, entonces, bueno, se acababan los partidos políticos. Cuando volvía la democracia, creaba otro partido político liberal, y así había creado como 2 o 3. Y yo empecé a trabajar ahí, y él era liberal, pero con una clara formación digamos, de la economía social de mercado. Su principal referente era Jacques Rueff, el francés, y después, bueno, Ludwig Erhard, el milagro alemán y todo eso, la economía social de mercado. El ordoliberalismo. Él era de todo eso. Bueno, obviamente yo entré por eso, ahí entré a leer todo eso. Pero ¿qué es lo que pasaba? Yo trabajaba en su oficina, y en su oficina había una biblioteca enorme, como si fuera toda esa pared, con muchos textos, en los cuales estaba Hayek, Mises, Rothbard, incluso. Él no estaba lejos de todo eso, pero yo estando ahí en la biblioteca empecé a leer todo eso. Incluso me acuerdo que leía mucho al principio cosas muy simples como, no sé si has conocido, recuerdas la revista The Freeman, que hacía una fundación en Estados Unidos, que era una revista en la cual escribía Mises, pero escribía artículos cortitos y muy de divulgación. Claro, yo me la leí toda, pero después de ahí pasé como te digo, a Hayek, a Mises, y ahí ya no volví más. Bueno, entonces un agradecimiento a esta persona que habrás tenido para toda la vida, ¿no? Sí, de cómo tal te cual, introdujo. Tal cual, sí.
Porque yo entré por ahí y hasta todavía tengo ganas en algún momento de volver a leer a Rueff, por ejemplo, que no lo volví a leer más desde esa época. Él lo respetaba mucho. Rueff era miembro de la Montpellier, había sido ministro de Gaulle y un factor muy importante en la reforma económica francesa después de la guerra. Como él había sido ministro de Economía, él admiraba a esos que habían sido ministros de Economía. A Rueff, a Erhard, a Einaudi en Italia, esos eran sus referentes económicos. Segundo acto, nudo. Por centrarnos ahora ya en tus aportaciones y en tus líneas de investigación, ¿es en este momento cuando haces el doctorado? Sí. Y es a partir ya una vez de que habías entrado en la empresa privada en este trabajo y descubres ya los autores liberales austriacos, decides dar el paso de hacer el doctorado. Sí, pero yo te diría que en cierta forma este señor Alzogaray fue un poco como el introductor, porque después con el cual yo generé más relación fue no tanto con sino con Alberto Venegas Lynch. Porque al llegar a este mundillo, digamos, y al empezar a leer yo que Rothbard o que eso, enseguida entré en contacto con Alberto y ahí me di cuenta de que había mucha más sintonía incluso con Alberto que con el otro. Y era inevitable, ¿no? Dar con esos autores y en Buenos Aires y acabar dando con Alberto Venegas. Exacto. Y ahí entré en el mundo de Alberto y de todos los demás jóvenes que estaban alrededor de él, que son todos mis amigos, ¿no es cierto? De más o menos mi misma edad. De que Kachanowski, que era Eduardo Martí, que todos ellos eran los que estaban allí, ¿no? Entonces ahí me metí en eso. Y además era una época, se dio que además que era una época en la cual yo me metí a todo eso, pero al mismo tiempo fue la época de llamarlo así, mi mayor visibilidad mediática. Ajá. En esa época era como Juan Ramón, estaba todo el día en los programas de televisión, pero permanentemente. Yo escribía en un diario allá, como si fuera aquí el diario económico, ¿viste? Esos diarios, aparte de color rosa. ¿Cómo se llama? Salmón, sí. Bueno, así, eso. Yo escribía ahí básicamente una columna semanal sobre cosas coyunturales y sobre críticas al Estado y todo esto antes de los 90, ¿no es cierto? Sí, claro. Y ahí empecé a radio, televisión en forma permanente. Así que ahí tuve una actividad muy intensa con todo eso, ¿no? ¿Y en qué línea haces tu doctorado? Bueno, ahí lo que pasó una cosa anecdótica. Yo tengo un doctorado en administración, una cosa que nunca me dediqué, pero pasó lo siguiente. Cuando yo estaba en la facultad, me di cuenta que yo de economía no iba a aprender nada, porque la facultad había sido tomada por los montoneros. Ellos dirigían la facultad. Y yo te puedo contar era tal el desorden que te puedo contar una anécdota de lo que ocurrió en una materia macroeconomía. Nosotros, los jóvenes, los alumnos, echamos al profesor, porque era una época revolucionaria, hay que entender eso, echamos al profesor, nombramos otro profesor y la facultad lo aceptó. Y ese otro profesor era un ayudante que andaba en alguna materia por ahí y que era marxista. Entonces vino el profesor y cambió todo el programa de la materia macroeconomía. Y todo el programa de la materia fue el Capital. Había que leer el Capital. Y el método de la materia era así. Cada semana, cada clase, pasábamos 2 a comentar un capítulo del Capital. Y los demás opinaban o lo discutíamos. Y así toda la materia, todo el Capital. Cuando llega al final de la materia, el profesor viene en una metodología muy socialista y dice, bueno, vamos a clasificarnos para la materia. Pasen los 2 primeros y el resto del aula, ¿cuánto le ponemos a esto? Sí. Y entonces uno se atrevió a decir, para no ser muy exagerado, se atrevió a decir 8 de 10. Bueno, 8. Y después pasaron otros 2, ¿y esto cuánto le ponemos? Y bueno, esto 8 también. Terminamos todos con 8. Toda la clase 8 sacó. El igualitarismo, ¿no? Claro, pero yo me daba cuenta que después
en otra materia tomaba un libro anterior de macro y decía, yo no entiendo nada. Entonces ahí yo dije, no, acá esto no va. En todo caso yo voy a volver, pero ahora voy a terminar administración, que es menos, digamos, politizada, así, y todo esto, y más técnica, y después vuelvo. Y lo que ocurrió después es que no volví, porque después dije, bueno, en vez de volver a hacer economía de nuevo, hago un doctorado, aunque sea en administración, aunque yo le voy a dar un contenido mucho más económico que de administración. Y efectivamente la tesis fue así, porque era una tesis sobre temas de comercio internacional y sobre eso. Y más allá de que ese fuese el objeto concreto del doctorado, luego tus aportaciones académicas, ¿cuáles han sido o en qué líneas han ido? Después, el ingreso al mundo académico empieza, te diría básicamente que con Alberto Venegas y con el dictado de clases, ¿no es cierto? Porque Alberto tenía una cátedra en la Universidad de Buenos Aires, en la Facultad de Derecho, y él me invita a ser su profesor adjunto y empezar a dar clases. Y bueno, yo ya te digo que si bien había hecho el doctorado por otro lado, yo me había puesto también un plan de como te dijera, de estudiar la economía por mi cuenta, ¿no es cierto? Y de ser metódico en eso, de ir leyendo a los autores y todo lo demás. Acá empecé a aprender mucho más dando las clases. Por eso muchas veces le digo a quienes empiezan con eso, que en realidad lo que suele ocurrir, y por lo menos fue mi experiencia, es que uno aprende más dando las clases que tomándolas. Sí. Porque tenés que ordenar tu estantería, porque los alumnos te hacen preguntas, porque tenés que saber, te das cuenta de cuáles son los argumentos que llegan y cuáles no llegan. Entonces ahí empecé a tener un entrenamiento bastante intenso, te diría, ¿no? Empecé a dar clases en esas materias que, fíjate, en la Facultad de Derecho son materias de economía para estudiantes de Derecho. Pero luego incluso empecé a dar clases en posgrado, porque Alberto me llevó como profesor a SEADE, que es la escuela de posgrado que él dirigía, y entonces ahí empecé además a dar clases en posgrado. Y bueno, y ahí es donde empezás, o por lo menos yo empecé a ver, bueno, cuáles eran las áreas que más me interesaba, a dónde me iba metiendo. Claramente, y tal vez un poco por mi formación, yo no era de la macroeconomía, no era yo, más bien claramente de la micro, si podemos hacer esa diferencia. Y entonces fui metiéndome mucho en todas esas áreas en las cuales la economía se conecta, digamos, o se superpone con otras disciplinas, ¿no es cierto? Que el análisis económico del derecho, que el análisis económico de la política, que la economía institucional, ¿no es cierto? Esas empezaron a ser mis áreas de principal interés. Y como aportaciones, ¿cuáles serían de las que más orgulloso estás de obra académica? Bueno, obviamente que yo mismo estoy lejos de tener algo que sea original, digamos, está claro, ¿no? Admiro mucho a aquellos que tienen aportes originales, y eso es tremendamente difícil. Debo serte honesto, lo que yo he sido bueno es en transmitir en forma simple aquellas cosas que son complejas y complicadas. No es poca cosa, claro. Entonces, siempre me ha ido bien con los alumnos, porque me dirijo a ellos en un lenguaje y en una forma en la cual trato de que les sea sencillo. Eso es resultado también de mi propia experiencia, porque yo recuerdo ir a la facultad y que se subiera un profesor ahí y empezar a hablar y no le entiendes nada, y yo digo, ¿qué es esto de saber y no poder explicarlo? Yo no entiendo esto, no entiendo que esta persona sea inteligente porque habla difícil. Entonces, para mí el era prestigio malentendido, ¿no? Claro. Del oscurantismo, de que parece que es más prestigioso. Para mí era todo lo contrario.
Entonces yo empecé a hacer, como si quieres, un entrenamiento de aquellas cosas que servían como para transmitir y que para que se entendiera claramente aquello que parece de por sí complicado, ¿no? O sea que eso por un lado, y de ahí tenés como resultado, por ejemplo, ese libro que he publicado de la economía explicada a mis hijos, que es un libro de introducción a la economía basada en textos de literatura. Es decir, tiene que ver con eso, tiene que ver con cómo hago para transmitir algo en forma accesible, digamos, a los que me están escuchando, ¿no? Y después el resto, porque ya te digo que originalidad no sería demasiado pretencioso, pero lo que sí he tenido un mínimo grado de originalidad es en la aplicación de la teoría a interpretar la realidad en algunas situaciones específicas, ¿no? Entonces, por ejemplo, sí, escribir varias cosas acerca de dónde encontrás casos de provisión de bienes públicos en forma privada, entonces tratar la teoría, pero luego ver cómo funciona o cómo la realidad te lo refleja. Entonces, por ejemplo, no sé, hacer en Law and Economics hay una discusión acerca de entre no sé, Walter Block y Ronald Coase acerca de si tiene que haber criterios de eficiencia en la asignación de derechos de propiedad o es al revés, tiene que haber una definición lockeana del derecho de propiedad que luego va a generar eficiencia, ¿no? Esa es una discusión central entre austríacos y el Law and Economics mainstream, digamos, ¿no? Bueno, ¿cuál era mi investigación? Bueno, yo voy a investigar qué es lo que pasa en los barrios informales, en lo que nosotros llamamos villas, en las villas, los barrios súper pobres donde básicamente no hay Estado, porque el Estado no está presente. ¿Con qué criterio esa gente define la propiedad informal? ¿Lo define con un criterio de eficiencia o lo define con un criterio lockeano del primer ocupante? Y bueno, mi investigación decía lo define con un criterio del primer ocupante. Ahí hay una propiedad que no es formal, como dice De Soto, no está escrita, pero lo que rige es el que primero ocupa es el que tiene derecho. Y más o menos se respeta. Y más o menos se respeta, hay contratos, hay compraventa. Por ejemplo, entonces era un poco decir, bueno, este debate que yo lo vi desde el punto de vista muy teórico, lo llevaste a la práctica. Yo quiero ahí. El otro, por ejemplo, típicamente también el de la provisión voluntaria de bienes públicos. Y curiosamente son cosas que yo he encontrado alrededor de donde yo mismo vivo. Bueno, está el famoso ejemplo de Coase acerca de la provisión de faros, ¿no? Pero hay una discusión acerca de los faros, porque hay algunos dicen que no es un ejemplo correcto de provisión totalmente voluntaria, porque la famosa Trinity House, que era la que ponía los faros en Inglaterra en el siglo XVII y XVIII, había recibido por parte del Estado inglés el poder de cobrar una tasa en los puertos. Entonces que ahí había un elemento de presencia estatal o de coerción, no era una provisión estrictamente voluntaria. Bueno, ¿qué te cuento? Que yo, que vivo muy cerca del río La Plata, ahí del río en Buenos Aires, encontré que había todo un mundo de boyas y balizas absolutamente privado. Ahí enfrente de donde yo vivía y donde he estado recorriendo eso toda mi vida, porque me encanta navegar. Entonces empecé a hacer toda una investigación sobre eso y a publicar un paper, un artículo, diciendo, miren, acá en esta discusión y yo traigo una prueba empírica, ¿no? Es posible, es decir, es posible encontrar un ejemplo que prueba que puede haber una provisión voluntaria de bienes públicos, porque bueno, acá está. Entonces ahora vamos a investigar cómo es que hacen ¿hay free riders, no hay free riders? ¿Cómo es que resuelven el problema ese? Y bueno, esas son las cosas que yo puedo hacer, digamos, con una mínima originalidad. Desde el punto de vista teórico está claro que lo que hago es recoger las grandes aportaciones. Claro, tal cual, sí. Heredero, ¿no? de esa tradición austriaca, sobre todo. Así es. ¿Y cuál es o cómo se produjo el primer contacto con el mundo del Instituto Juan de Mariana? ¿Cómo entraste con ellos a tratar? Yo creo que fue conocer a Gabriel, y probablemente en esa época
yo ya estaba mucho en el circuito también internacional de congresos y de ir a conferencias, y creo que nos cruzamos con Gabriel en una, él tal vez tenga más memoria que yo, pero si yo mal no recuerdo, me parece que fue una en Chicago, que nos habían invitado a una conferencia sobre medio ambiente. Y no sé si fue, ¿viste ese trabajo que él hizo que tuvo alto impacto en los Estados Unidos? No me acuerdo qué año fue, ¿cuándo sería eso? 2007. No, entonces tiene que haber sido bastante antes de eso. En fin, fue una conferencia, tal vez te diría, a fines de los 90, en alguna de esas, o en alguna Mont Pelerin, que nos hemos cruzado y que hemos empezado a conversar y que a partir de ahí ya tuvimos nos mantuvimos en contacto. En contacto, y luego ya pues cuando se funda el instituto, pues también... ¿De qué año se funda el instituto? 2005. 2005. Y entonces ya... Yo creo que ya lo conocía antes. Y ya empiezas a entrar también en contacto con el instituto y a participar en universidades de verano, que es donde estamos ahora mismo. Sí. Gran cosa para mí. Yo creo que primero me invita Gabriel no a una universidad de verano, sino que me invita a dar un par de conferencias en Madrid. Uh-huh. Y creo yo que tal vez esa era la primera vez que vengo a España. Uh-huh. Porque, como te conté, yo venía viajando mucho por todos lados. Y qué curioso que a España no coincide. Nunca había venido a España. Sí. Y yo decía, ¿cómo puede ser que no conozca España? Y lo sentía como una deuda muy grande, ¿no? Teniendo además por parte materna, ¿no?, antecedentes españoles. Sí, es verdad. Y yo conocía mucho ya del resto de Europa, y iba mucho a los Estados Unidos. Me olvidé de decirte también que en esa época que trabajaba con Alzogaray, digamos, yo tuve un vínculo de unos años también ahí con los republicanos en Estados Unidos, quienes se acercaron a él, y los republicanos me empezaron a invitar mucho también a los Estados Unidos, o sea que viajaba bastante por allí, y siempre mucho por Latinoamérica también, ¿no? Y bueno, y me imagino que de todo este círculo del Juan de Mariana, pues bueno, que tú el feedback que habrás tenido... Pues una de las primeras veces que tengo contacto también, ya lo conocía a Gabriel, pero me invita, ¿cómo se llama Lozano, el periodista de la radio? Los Santos, Jiménez Santos. Perdón, sí. Albarracín. Albarracín. Qué bueno, sí. Entonces yo caigo a Albarracín y ahí ya lo conocía a Gabriel, lo conozco a Paco en esa reunión en Albarracín. Sí, creo que fue en el 99, me parece. Bueno, fíjate, entonces ahí. José Ignacio también yo creo que estaba. José Ignacio probablemente estuviera ahí. Ahí los conocí, al resto. Creo que a Gabriel lo conocía de antes, de alguna reunión anterior, pero ahí fue como mi primera llegada a España, fue con ellos que me invitaron a eso, y no sé si me invitaron a otra más al año siguiente, porque hicieron como un par de reuniones. Sí. Y ya que venía, Gabriel me organizaba alguna conferencia en Madrid. Así que así empezó. Así empezó, y me imagino que muy contento, ¿no?, de haber un poco empezado a formar parte, ¿no?, como uno más de... Yo encantado, ya te digo, tenía la deuda de conocer España, así que eso me permitió empezar a conocerla, así que la verdad que yo a partir de ahí quedé siempre muy encantado. Y luego también entraste en el círculo de la Universidad Francisco Marroquín. También, es verdad, y eso se lo debo decir a Juan Carlos Kachanowski. Porque con Alberto me había llevado a mí a ESADE, esta escuela de posgrado. Alberto me designa ahí, en los 90 sería esto, me designa vicerrector. Aparte yo había empezado a dar clase primero ahí, él me nombra vicerrector. Y ahí estaba Juan Carlos, a quien yo conocía antes, pero ahí ya trabajábamos juntos. Y Juan Carlos tenía ya una muy fuerte relación con la UFM. De hecho, él se pasaba, te diría, prácticamente la mitad del año en Guatemala y la mitad del año en Argentina. Juan Carlos había sido director del centro Hazlitt, creo, y después era director de la Escuela de Negocios.
y cuando estaba en la escuela de negocios empieza a armar programas llevando profesores desde la Argentina. Y entonces mis primeras visitas a la UFM era con un grupo como de 10 argentinos que íbamos y llegábamos a dar clases intensamente en la UFM. Íbamos al principio creo que 3 veces al año, 2 semanas, pero llegábamos ahí y teníamos clases desde las 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde y todo el tiempo. Pero para nosotros era muy divertido, porque íbamos en grupo y entre nosotros nos divertíamos mucho, nos armaban unos programas extraordinarios en el fin de semana. Ahí la jefa de todo eso era Lisa Hankel. Lisa nos decía dónde, y nos armaba unos programas súper interesantes, así que eran unas visitas, la verdad, y viste cómo te trata la gente del Amarro, ¿no? Que te trata tan amablemente, sí. Así que para nosotros era un gran disfrute eso, y ahí empezó a hacer, fíjate, ¿no? Entonces empezó a hacer 3 veces al año seguido, o sea que íbamos mucho. Tercer acto, desenlace. Y bueno, pues por pasar al último apartado de este Café Viena, que ya más centrado en cuestiones de reflexión sobre el liberalismo, sobre las ideas de la libertad, me gustaría preguntarte precisamente sobre un aspecto que has tocado anteriormente, que es uno de tus libros, y tomando ese título, preguntarte cuál sería la mejor estrategia para explicar economía a los hijos para que no caigan en las garras socialistas, ¿no? Sí. Y explicarles bien el liberalismo y que es la mejor tradición en la que uno puede insertarse. Bueno, pero acá se me aplican de cierta forma, viste, en casa de herrero, ¿no es cierto? No, la verdad es que no soy el mejor ejemplo, aunque yo creo que con mis hijos va a haber algo parecido a mi propio ciclo. Yo la verdad es que si te dijera ninguno de ellos ha sido de joven o de bien joven liberal, siguiendo mis ideas. ¿Por qué? Porque todos han buscado ser rebeldes, es decir, en cierta forma rebelarse contra quién, contra la autoridad que soy yo. Sí. Entonces está claro que se tenían que rebelar contra mí, de la misma forma que yo me rebelé contra los militares, contra mis padres también. Yo era muy rebelde en mi casa, ¿no? Era muy debo haber sido, ahora que tuve la experiencia de mis propios hijos, bastante difícil como hijo. Pero mis hijos me aplicaron la misma medicina también. Pero lo mismo que a mí, con el tiempo, entonces empiezan a acercarse, digamos, porque empiezan a tener un cierto grado de sensatez, un cierto grado de interés por las ideas. Así que no hay ninguno que esté directamente involucrado como lo he estado yo, pero la verdad es que son en el fondo son tal vez más moderados que yo, liberales más moderados, pero lo son. Pero y más allá del caso particular, como estrategia general, ¿cómo transmitir estas ideas de la mejor manera posible? Y bueno, tú que te has dedicado décadas y décadas a transmitirlas, sí. ¿Cuál sería el mejor consejo que puedes dar? Bueno, yo creo, sí, como te digo, he tratado de buscar herramientas o elementos para poder transmitirlo. La sencillez, ¿no? Sí, la sencillez por un lado. Algo que siempre ha sido como muy útil es la búsqueda de tener buenos casos, buenos ejemplos, que a la gente le resultan muy claros y entonces ahí los entiende muchas veces, y lo habrás visto, son ejemplos que son muy tontos. A veces lo aclaro porque me da miedo que piensen que estoy como subestimando su capacidad intelectual, pero la verdad es que cuanto más tonto sea el ejemplo, pero eso al mismo tiempo lo he visto en grandes autores también. Los economistas siempre han utilizado el ejemplo de Robinson Crusoe solo en la isla. Sí. O sea que eso ya tiene una tradición clásica muy grande. El mismo Menger habla del que viene en el desierto y empieza a valorar las distintas jarras de agua.
O el libro de sánscrito, ¿no? ¿No es cierto? Entonces, todo ese tipo de cosas es parte de una tradición y creo que nuestros autores originales austríacos la usaban también. Así que yo he aprovechado eso también. Entonces, y después, ya te digo, este tipo de cosas de utilizar algún tipo de herramienta como es el tema de la literatura, los cuentos y eso, porque, bueno, eso es algo que siempre me ha gustado también, entonces entendía que ahí podía sacar también ejemplos que ayudaran a la comprensión. Y por cambiar de tipo de pregunta, Argentina, tu país, ¿tiene algún tipo de solución? Difícil, ¿no? Yo no sé si es que no pierdo nunca tener una pequeña llama de optimismo, o es que ya más vale que lo tenga, porque no me quedan muchas oportunidades más para ver que algún tipo de cambio así se produzca. Por ejemplo, ahora con el gobierno actual. Si este gobierno actual fracasa, yo no sé si voy a tener otra oportunidad. Porque la vez pasada fracasó en los 90 y tuvimos 15 años de espera y 20 años para atrás en términos de ideas. En los 90 habían florecido en la Argentina en buena medida las ideas liberales. Y te diría más todavía, a fines de los 80 era un auge entre los jóvenes de las ideas liberales. Y todo eso se fracasó y se fue para atrás con la terrible crisis del año 2001. Entonces, claro, si hubiera otra ahora, yo creo que sería brutal, ¿no? Pero la verdad que es una situación tremendamente compleja, porque el gobierno actual heredó una situación que era muy difícil, pero en la cual no hubo en la gente una sensación de crisis. Cuando hay una crisis, la gente está dispuesta a que se aplique medicina dura. Si quieres, ya que uso los ejemplos, si tú tienes una apendicitis aguda, tú quieres que te abren y te la saquen. Ahora, si a vos te duele el estómago nada más, y viene el médico y te dice, venga al quirófano, vos le decís, no, ¿cómo quirófano? Quirófano no. Ahora, si estás con apendicitis, le estás pidiendo por favor de que te abra y que te opere. Bueno, eso no ocurrió, porque la situación estaba tremendamente mal, el kirchnerismo había intervenido todos los precios de la economía, había aumentado el gasto público más de 10 puntos del PBI, una situación insostenible con ese gasto, pero no había habido un colapso que fuera evidente y notorio para la gente. Claro. Entonces, claro, el gobierno en esa situación y con minoría en el Congreso decide ir por un rumbo gradualista, como se llama. Pero ese rumbo gradualista es tremendamente riesgoso, porque vos seguís teniendo todas las debilidades y somos un país que un pequeño viento en cualquier local o extranjero se convierte en una tormenta. Sí. Entonces tenés que tener mucha suerte y tenés que ser muy hábil. Y acá se le acabaron un poco las dos cosas. No tuvieron la suerte que podían haber tenido y tampoco fueron tremendamente hábiles, ¿no? Para manejar. Y desperdiciaron esa oportunidad de los famosos primeros 100 días o lo que sea para... Que se suele tener más... Sí, está bien, no tenía... más. Era una minoría, pero al mismo tiempo a veces, siendo un gobierno nuevo, el resto tiene que permitirte algo, ¿no? Y yo creo que mínimamente ellos podrían haber sido bastante más agresivos de lo que fueron. Al final es una situación de reconocer cierta inferioridad intelectual frente a la izquierda, que como que hay que pedir perdón la derecha, ¿no? Y no se atreve a dar esos pasos. Sí. Y acá era el temor de que eso generara un sentimiento de retorno del populismo, pero claro, fíjate que ahora la situación te obliga a profundizar ese ajuste cuando sos más débil políticamente. Entonces no estás en la mejor situación para hacerlo. Pero en la Argentina es así, debo decirte, con cualquier gobierno, el ritmo de las modificaciones y de las reformas económicas no viene de la política, viene del mercado. Y más particularmente te voy a decir del precio del dólar. Un precio del dólar a 30, bueno, hay un déficit
público del 3% del PBI. Si el dólar se va a 40, te van a proponer bajarlo a 1% del PBI. Si el dólar se va a 45, van a decir déficit cero. Si se va a 50, se va el ministro de Economía. Y si se va a 70, se va el presidente. Y entonces el mercado va, o si querés los argentinos van votando, votan una vez cada tanto en las elecciones, pero después votan todos los días cuando eligen qué moneda van a usar. Y eso va imponiendo un grado de disciplina, sí. Que en la política no existe, ¿no es cierto? Pero acá sí. Así que, en fin, ¿qué pasará? Curiosamente, con todos estos problemas que tenemos y la posibilidad de... En serio, yo te digo, hay conversaciones acerca de que la Argentina puede caer en un nuevo default de la deuda. Y bueno, sí, puede ser. Si se le cierran los mercados, perfectamente puede ser. Pero al mismo tiempo también es cierto que el mismo Macri puede ser reelecto. Porque enfrente, ¿quién tenés? Y tenés una manga de Alibaba y los 40 ladrones, digamos, que salen todos los días noticias nuevas de escándalos de corrupción, y el resto del peronismo que no sabe qué hacer con Cristina, no sabe cómo separarse de eso y entonces queda pegado. Así que a Macri le va mal, pero a nosotros le va tal vez peor. Su salvación es que sus enemigos están todavía sí. Peor. Pero al final, por abstraernos de la situación concreta y hacer un análisis más general, el problema es de que está ya inserto en el ADN del argentino ese populismo, el peronismo, que no hay manera de quitárselo, al menos de buena parte de la sociedad, de querer vivir a costa unos de otros, sí. El poder de los sindicatos, ¿no? Sí. Dice el gobierno dice que en el trasfondo hay un cambio cultural. Yo no sé todavía si eso es cierto. Está claro que puede haber habido un cambio cultural por el rechazo tremendo y si te quieres la repugnancia que genera todo lo que estamos viendo respecto de lo que era la corrupción kirchnerista, ¿no? La gran pregunta es, ¿será una vacuna definitiva eso contra el populismo o no? Lamentablemente algunas encuestas muestran que hay sectores de la población que eso no le importa en su decisión del voto, increíblemente. Vos estás viendo ahí, enfrente tuyo, cómo se robaban el dinero, se lo llevaban en valijas y todo ese tipo de cosas, y esa gente toma su decisión de voto, y eso no influye en su decisión de cómo va a votar. Eso es preocupante realmente, y hay un 30% de la población que es así. El otro 70% está claro que está repugna todo eso y está por ciento en su decisión, ¿no es cierto? Y si vuelve a los cantos de sirena de algún populismo o no. Pero es preocupante que en un país haya un 30% que lo tenés que como que descartar de cualquier avance cultural político, porque esa gente no quiere verlo, eso, lo que lo tenés ahí delante tuyo. Es increíble, ¿no? Sí. Es que además estamos ante un ejemplo que es quizá el más paradigmático de cómo el populismo se ha impregnado a buena parte de la sociedad y se pone siempre como ejemplo. El caso argentino, ante riesgos de otros países, siempre se mira de alguna manera a Argentina se puede acabar como Argentina. Sí. La esperanza tal vez es que en el pasado ese pensamiento populista era más del 50%. Si ahora queda un corazón populista, que es el 30% nada más, bueno, dentro de todo no estaría tan mal, porque si el otro 70% a lo mejor puede arreglárselas como para generar algún tipo de mayoría un poquito más razonable. Es decir, quedan afuera Macri, todo eso, y un peronismo que le llaman un peronismo racional, si esa cosa puede existir realmente, pero que es un poco más, no es tan... Peronismo con rostro humano. Sí, rostro humano, pero es populismo con rostro humano también, ¿no? Así que tampoco hay que confiar demasiado porque esa gente no cree mucho en las instituciones ni nada de eso. Y dejando al margen el caso de Argentina y pensando en el futuro, ¿eres optimista con las ideas que tanto tiempo llevas defendiendo de que vayan a más o no? ¿Cómo lo ves? Este es un tema, viste, de permanente discusión entre nosotros, ¿no? Sí. Aquí y en otros foros. ¿Cuáles son? Incluso lo preguntan los muchachos aquí,
qué se puede hacer, cuál es el camino. Obviamente que yo creo que este es uno de los caminos en los cuales hay que estar activo, pero no creo que sea el único, como te voy a contar ahora. Y este camino involucra distintos niveles, ¿no es cierto? En todos ellos hay que estar activo. Las ideas se discuten a nivel más alto, a nivel académico, y ahí hay que discutirlas, a nivel teórico, a nivel aplicado, a nivel popular, a nivel masivo, a nivel periodístico, y así, en todos esos niveles hay que actuar. Uno simplemente tiene que saber dónde está tu ventaja comparativa, porque no puedes hacer todo bien, ¿no es cierto? A lo mejor sos bueno dando clases, pero no sos bueno hablando en un meeting político, sí, obviamente. Con división del trabajo también. Claro, ahí hay que ver, pero la verdad es que todo esto se está siendo discutido en todas esas áreas. Ahora también creo en el cambio que producen los emprendedores, el cambio de la sociedad que generan los emprendedores, que a lo mejor lo hacen no tanto con una intención relacionada con ciertas ideas, pero que lo hacen. Claro. Y tengo en cierta forma una visión optimista de ese cambio, de que en el futuro pueda contribuir a que el Estado se vuelva una cosa obsoleta o una parte, sí. Algo que ocurrió durante un periodo de la historia de la civilización y no siempre. A lo mejor, no sé. Sí, innovaciones en el campo de la sanidad, sobre todo, por ejemplo. Y bueno, muchas veces estas tecnologías que pueden hacer, generar cambios por los cuales vos obtengas parte de los servicios que recibís del Estado, lo obtengas en realidad de servicios que te dan emprendedores y no necesariamente el Estado. O que continúe, si querés, esta ola general de progreso y que el Estado se vuelva obsoleto. Yo no descarto eso. Es decir, por ejemplo, estos gráficos que presenta Pinker sobre la caída de la violencia en 1000 años, ¿no es cierto? Bueno, ¿qué pasa si eso sigue así? Y la violencia sigue cayendo. Imagino, ya que me gustan los ejemplos, imagínate una comisaría en Liechtenstein, en la cual el comisario dice, bueno, yo me jubilo, y acá hace 20 años que no entra nadie, así que ¿saben qué? Yo cierro y me voy. Sí. Y bueno, se fue, ya está, no hay más, no sé. Claro, no va a ser lo mismo en todo el mundo y en forma pareja. Pero Caracas que Liechtenstein. Pero no. Exactamente, no va a ser lo mismo Caracas que Liechtenstein, pero tal vez en situaciones así empieza a haber una evolución de ese tipo, ¿no? Y ya para terminar, sobre otra de las cuestiones pues que ha salido en esta misma universidad de verano, que es sobre los tipos de liberalismo o de individualismo, el verdadero o el falso. Sí. ¿Tú cómo te posicionas en ese sentido? Bueno, la verdad es que he llegado no del todo a posicionarme, porque noto que es mucho de cuando uno es joven. Cuando vos sos joven, es como que necesitas meterte la camiseta de River o de Boca o de algo de eso, ¿viste? Porque claro, me parece entender cómo es. Es que cuando sos joven vos te enfrentás con la sociedad y eso es algo tremendamente complejo. Tenés que buscar respuesta para muchos de los problemas. Y entonces solés comprar paquete completo. Dame un paquete completo. Entonces la izquierda me da un paquete completo, o el liberalismo clásico me da un paquete completo, o el anarcocapitalismo tiene respuesta para casi todas las cosas. Y entonces eso es muy bueno. En la medida que te vas metiendo en estos temas, de pronto empezás a encontrar de que hay cosas buenas acá, allá, que hay dudas, que hay puntos débiles y puntos fuertes. Entonces, más que ir a pensar cuál es el modelo ideal de sociedad que me gustaría tener, porque a lo mejor eso no necesariamente es lo que va a ocurrir, me empecé a interesar más en cuál puede ser la evolución de la sociedad al futuro. No ya cuál debería ser, sí, sino cuál puede ser, cómo puede evolucionar la sociedad. Y en último caso, respecto a nuestras ideas, que es lo que últimamente más me he estado dedicando, acerca de
si alguna de nuestras utopías es efectivamente posible o no, porque a lo mejor es muy linda. Me gustaría tener obviamente imaginar un mundo sin Estado. No creo que sea irremediable que tenga que haber un Estado, una agencia monopólica en el uso de la fuerza, pero más que ver los detalles de cómo sería ese mundo anarcocapitalista, me interesa investigar acerca de si sería conceptualmente posible o no posible. Porque si no es posible, que esto en cierta forma es lo que surgió en un debate aquí, ¿no? En el debate entre Juan Ramón y Miguel Ángel Bastos. Una de las preguntas de Juan Ramón respecto del anarcocapitalismo era esa: ¿es posible? Sí. Porque si no es posible, ¿para qué vas a tener una utopía? No tiene sentido. Dejémosla de lado y busquemos otra. Entonces, mi preocupación o mi interés fue decir, bueno, a ver, ¿puedo responder esa pregunta de si es posible o no? Aunque sea conceptualmente. Si va a pasar o no, no sé, pero es algo que por lo menos no lo puedo descartar. Y bueno, para mí sí, puede ser posible. Si va a pasar, eso está muy lejos, no sé. Bueno, pues con esta reflexión final creo que hemos podido cerrar muy bien el programa. Muchas gracias, Martín, por haber estado con nosotros. Gracias a vos, un placer. Y gracias por todas las invitaciones acá. A ti por venir siempre y muchas gracias. Sí. Buenísimo.